Hola, me llamo Íñigo Hernando, profesor de inglés, y como siempre te voy a traer un consejo para que hablar inglés te resulte más fácil. Hoy concretamente para que te resulte más fácil hablar inglés en esas ocasiones en las que el miedo, la vergüenza, la timidez excesiva hace que tu desempeño no sea bueno. Vamos a ver cómo superar esas situaciones con dos recursos muy sencillos pero altamente eficaces. Durante más de 20 años dando cursos de técnicas de hablar en público y enseñando a la gente a comunicarse mejor, me he encontrado en multitud de ocasiones personas a las cuales las circunstancias les pueden. Eso de tener un montón de gente delante o tener delante a una persona especial y tener que hablar delante de ella y explicar X cosas, a veces nos supera y hace que un deseable estado de alerta se convierte al final en un estado de miedo, demasiada timidez, demasiados nervios o incluso pánico, de forma que nuestro desempeño a la hora de hablar en inglés con otras personas pues se vuelve difícil, si no imposible, o en todo caso nos sentimos de cualquier manera menos satisfechos de cómo lo hemos hecho. ¿Cómo resolvemos eso? Tienes que saber algunas cosas. La primera es que cuando estamos nerviosos o nerviosas, eso tiene consecuencias tanto en el cuerpo como en la mente. En la mente, cuando alguien se pone muy nervioso en la circunstancia de estar hablando con otras personas o en inglés, ¿no? Pues resulta que a veces la mente se aturulla, a veces va demasiado rápido, a veces se nos queda en blanco, a veces va como a tirones. Tenemos una ristra de ideas que van bien y de pronto se nos bloquea, nos entra pánico y empezamos una cascada de pensamientos desastre. No voy a ser capaz, no me acuerdo cómo hago para acordarme, se están dando cuenta, cada vez estás más nervioso y vas alimentando ese estado de nervios. Esto pasa en la mente, pero ojo, también pasan cosas en el cuerpo. En el cuerpo hay personas que se ponen coloradas, hay personas que tienen tics nerviosos como frotarse las manos o enredarse en la cara, hay personas a las que se le altera el corazón y personas a las que se le altera, esto es a casi todo el mundo, la respiración. Si te preguntas con cuál de los dos empezar, si con la mente o con el cuerpo, no lo dudes, con el cuerpo. Si la mente está descontrolada porque estás nervioso, nerviosa o porque tienes un estado cercano al pánico, no le puedes pedir a tu cerebro, que en ese momento no está operativo, que asuma el mando. Tienes que hacer algo antes para lograr un estado de calma que te permita recontrolar la situación. Para lograrlo, lo primero que tienes que hacer es trabajar sobre un aspecto de ti mismo que está permanentemente en funcionamiento y que cuando nos ponemos nerviosos se altera. Me refiero, como te he nombrado antes, a la respiración. La respiración es el motor del cuerpo, es el motor de los ciclos. Si estamos respirando, cíclicamente llega al cerebro sangre con nuevo oxígeno, que mantiene a las neuronas alegres y despiertas y hacen que funcionen bien. Así que, cuando estés nervioso o nerviosa, lo primero que tienes que hacer es respirar. Fíjate que este recurso es algo tan fácil que solamente tienes que acordarte de hacerlo. No tienes que pensar en cómo hacerlo. Si estás nervioso o nerviosa, respira. Coge una respiración profunda, una respiración profunda y luego continúa respirando sin que haya cortes ni pausas, cíclicamente. Esto ya lo sabes hacer, ya sabes respirar porque si no, no estarías viendo ese vídeo, estarías muerto o muerta. Entonces, como ya sabes respirar, solo tienes que acordarte de hacerlo. Obsérvate cuando estés en una circunstancia o en un contexto muy estresante cómo es que la respiración a menudo se bloquea. He visto gente salir a hacer una práctica de comunicación en inglés o de hablar en público de 3 minutos con una sola bocanada de aire. Eso no puede ser. Durante todo ese tiempo tu cuerpo no bombea igual sangre al cerebro, este no recibe el oxígeno que necesita y las ideas no acuden. Así que lo primero que tienes que hacer cuando te encuentres en una situación difícil que te altera, que te pone nervioso o nerviosa, es respirar. Acuérdate, respirar, 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 respirar. Una respiración profunda y luego continúa respirando cíclicamente. He visto a muchas personas en mis cursos quedarse en blanco durante una presentación en público y no he visto nunca a nadie que haya tomado una sola respiración profunda y a quien no le haya vuelto la idea que se le había quedado en blanco, quien no haya recuperado el hilo, quien no sea capaz de reconducir la situación
Ni una sola vez. No puede fallar. Cuando te encuentres nervioso o nerviosa hablando inglés con alguien, una respiración profunda y luego sigue respirando. Sigue respirando. Este es el primero de los recursos que te ofrezco. Respirar, 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 respirar. Pero no sería un buen recurso si no te avisara de un obstáculo con el que te puedes encontrar y te dijera cómo resolverlo. A menudo me encuentro con personas que, aunque aprenden este recurso, luego no lo ponen en práctica cuando lo necesitan. Y no es porque no quieran o porque les parezca que no funciona, sino simplemente porque no se acuerdan. En el momento de tensión no recuerdan poner en práctica esto, que ayudaría a reducir esa tensión y a volver más manejable la situación. ¿Cómo hacer para que en un momento de tensión, en un momento de nervios, cuando estás ahí atacado porque tienes una responsabilidad importante en ese momento, qué hacer para acordarte de poner este recurso en práctica? Porque el recurso en sí mismo es tan sencillo que si de verdad te acordaras, ponerlo en práctica no te supondría ningún esfuerzo. Todos sabemos respirar. Si tú te acordaras de que tienes que tomar una respiración profunda y luego seguir respirando cíclicamente, no tendrías nada más que hacer lo que vienes haciendo todo el tiempo durante toda tu vida. Respirar, 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 respirar. ¿Cómo hacer para que ese bloqueo no esté? Y que cuando tengas una situación estresante, como la de hablar inglés con un nativo, con alguien que tiene una responsabilidad sobre ti, cuando te juegas algo, ¿cómo hacer para que los nervios no te superen hasta el punto de no recordar cómo poner en marcha este recurso? Simplemente tienes que ponerlo en práctica en tu vida cotidianamente hasta que lo asumas. Una de las situaciones donde este recurso se debería poner en práctica, porque además se enseña, es en los partos. Toda mujer que haya ido a un curso preparto sabe que una de las cosas que te explican es cómo respirar durante el parto. Sí, durante el parto. Sigue escuchando porque esto tiene que ver con el inglés, aunque no te lo parezca. Respiraciones profundas, respiraciones cíclicas y la mayoría, después del parto, te contarán que en el momento del parto estaba yo para acordarme de cómo respirar. Si tienes que recordar cómo hacerlo, o simplemente si tienes que recordar el hecho de hacerlo, es muy fácil que en el momento en el que lo necesitas no lo tengas a tu disposición. ¿Cómo hacer para recordarlo? Pues haz lo mismo que esta mujer que te cuento. Una amiga mía fue felicitada por el equipo médico que la asistió en su primer parto, porque de todos los partos que habían asistido, era mujer, esta amiga mía, la que mejor había respirado de todas las que habían tenido. Y no fue un parto fácil, pero así todo, ella mantuvo claro que en esa situación, si quería poder ayudar al equipo, si quería poder poner de su parte, tenía que mantener un cierto control de sí misma y que el primer paso era respirar. ¿Y por qué ella lo hizo y otros no? Pues porque esta mujer se había dedicado el año y medio anterior a trabajar la respiración en clases de yoga. Participaba en unas clases de yoga que hacía mucho hincapié en la respiración. Por eso, al cabo de un año, sin darse cuenta, para ella se había convertido en natural, ante una situación dada, respirar profundamente y mantener el ciclo de aire operativo. De esa forma, cuando tuvo que enfrentarse a su primer parto, ella tuvo a su disposición este recurso. El recurso es muy bueno, pero no podréis ponerlos en práctica si no lo practicáis previamente en todas aquellas situaciones en las que sentís como el estrés, la furia, el cabreo, el miedo, la tensión os supera. Que vas a discutir con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, con un compañero de trabajo y sientes que te enciendes, respira profundamente y sigue respirando de forma cíclica. Que estás en clase de inglés, te van a preguntar y tienes que hablar y no lo sabes, no estás seguro, sientes que hay como prisas y tensión, no pasa nada. Respira y continúa respirando. En todas las situaciones que se den en tu vida, coge una respiración profunda y sigue respirando. Respirar, 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 respirar. Podrás observar cómo solo con este gesto, la situación interna tuya se
se calma lo bastante como para que empiece a volverse la situación controlable para ti. No vas a ser capaz de controlarte a ti mismo o a ti misma en medio de esa situación, y esto no es poco. Si estás en un examen de inglés, si estás en un lugar donde estás hablando con otras personas, si te has apuntado a un taller de inmersión y te vas una semana a un pueblo donde solo se habla inglés y te empiezas a agobiar porque no entiendes bien y todos te hablan muy deprisa, cualquier circunstancia de este tipo que haga que te pongas nervioso o nerviosa y te bloquees, respirar, 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 respirar. Una o dos respiraciones profundas y luego continúa respirando. Podrás observar cómo la situación de nuevo se vuelve manejable para ti. Y a partir de aquí vamos a aplicar el segundo de los recursos que te contaré en el siguiente vídeo. Mientras tanto llega este vídeo, te sugiero que intentes poner en práctica este recurso en situaciones concretas que para ti supongan un estrés, para convertir un recurso del que te tendrías que acordar en un recurso automático que te va a servir para vencer la timidez y el miedo cuando tengas que hablar inglés con otras personas, y como regalo extra que te va a ayudar a mantener el control ante cualquier situación en tu vida que te impida pensar con claridad o hacer las cosas de la mejor manera. El segundo recurso que complementa este y que lo convierte en un paquete bien cerrado y bien completo, bien efectivo, os lo cuento en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os pediría por favor que dejéis algún comentario. Es muy motivador, sabes que a la gente le gusta y se aprende mucho si alguien te hace una crítica coherente y razonable. Así que os pediría por favor, si os ha gustado el vídeo, que le deis al like y que me dejéis un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.